la congelación de óvulos, como se suena el nombre, consiste en congelar, vitrificar, que sería el nombre correcto técnico, congelar óvulos para uso futuro, principalmente para preservar la fertilidad. Se congelan con una técnica ultra rápida con nitrógeno líquido a temperaturas de menos 196 grados centígrados y permanecen obviamente almacenados dentro de una clínica de reproducción asistida para uso posterior. ¿Cuándo? Cuando la paciente lo decide. Candidatas a conocer que existe la opción somos todas las mujeres. Siempre he divulgado educación para la salud y un concepto que es frustrante en las generaciones de 40 años hacia arriba es que nadie nos hizo saber que los óvulos sí se acaban. Nacemos con una cantidad de óvulos y ese es un concepto clave para entender el resto de la charla. Las mujeres, cuando estamos en el vientre de nuestras mamás, arrancamos la maduración de las células, óvulos, que nos van a dar la posibilidad de ser mamás o no. Y en ese momento dentro del útero de nuestras mamás hay millones de células o de óvulos. Arrancan su maduración y al nacer se estaciona ese desarrollo y perdemos numerosa cantidad de óvulos, de 200 millones a 2 millones al nacer. Y luego en la pubertad, cuando nuestro propio sistema se arranca y seguimos esa maduración, tenemos alrededor solo de 200,000 a 400,000 óvulos, de 200 millones que teníamos en el vientre. Pero además de que no inicia nuestra menstruación hasta que termina, solamente alrededor de 400 o 500 máximo células se liberaron para ser útiles y fecundables. Entonces, este es un concepto maravilloso, único y vital de conocimiento o de autoconocimiento para cualquier mujer que nace mujer, independientemente de que se quiera o no embarazar. Porque si a nosotros nos dan esta información, que siendo mujer tienes la posibilidad de elegir o no ser mamá, pero que biológicamente hay una conducta y un cambio que va a suceder de todas maneras, pues ya te hace pensar, te hace reflexionar en el tema. Entonces, obligadas a tener ese conocimiento, ¿quiénes? Todas las mujeres. ¿Quiénes son candidatas? Bien lo mencionaste, hay indicaciones médicas estrictas. ¿Cuáles? Pacientes que tienen la mala fortuna de transitar un cáncer, que van a ser sometidas a quimio o radioterapia, entonces va a haber una afección en las células del ovario, los óvulos, y entonces hay a veces, y digo a veces porque dependemos del diagnóstico, de qué tan agresivo será, de qué tan urgente será el tratamiento, etcétera. O sea, obviamente ya dependiendo de cada escenario, se pueden congelar células, óvulos, y se pueden tener ahí hasta que la paciente concluye su tratamiento y queda en el valioso rubro de sobreviviente. Entonces, eso es algo importantísimo porque escuchar la palabra de un diagnóstico de neoplasia o cáncer es algo choqueante. Sí. Y cuando tú tienes menos de 40 años, donde no estás clara qué vas a hacer en tu futuro reproductivo o como mamá, viene un sinnúmero de pensamientos y angustia que se puede descargar. Otras enfermedades que reducen la posibilidad de ser mamá, ¿cuáles? Endometriosis, por ejemplo, que es una enfermedad poco común, pero que se asocia altamente a infertilidad, disminuye nuestra reserva ovárica más rápido que el tiempo biológico esperado por sí solo, depende, ¿no? Entonces también cirugías mutilantes, infecciones, un sinnúmero de patologías médicas que pueden asociarse con una disminución de los óvulos precipitadamente o antecedentes de menopausias prematuras en la familia también. Esa no tiene duda, todo el mundo cuando escuchamos enfermedades y razones médicas es muy fácil entender y asumir que claro, que tenemos una posibilidad y que son candidatas y vamos a explorarla. Pero hoy día nos estamos enfrentando, quizá te diría con mucha más razón, a un tema social, a un tema de desarrollo vocacional, a un tema de un empoderamiento femenino, de un cambio de expectativas, de estudio, de elección. Y entonces la segunda gran área, y quizá de forma de
difusión de la educación, la más importante es que las pacientes sepan que sí, que los óvulos se acaban, pero que sí, que también hay opciones y oportunidades, ¿no? Entonces, sí quiero estudiar, pero luego quiero hacer una maestría, pero luego quiero hacer un doctorado, sí quiero elegir más en conciencia y autoconocimiento, porque la juventud, el adolescente, el joven, que un día va a llegar a ser adulto, también tiene un proceso de madurez emocional que va transitando. No podemos pedirle a un adolescente o a un joven haciendo o terminando una carrera que decida con prisa si quiere o no ser mamá o papá. O sea, también vamos evolucionando de manera natural emocionalmente. Y entonces también es bueno que sepamos que no debemos ir con prisa o no necesariamente con prisa, pero que es obligado en este tiempo, con tanta difusión del conocimiento, que estemos informadas de cómo elegir. Fíjate que eso que mencionas es muy importante y es importante que quienes nos escuchan tengan en la cabeza este primer concepto: la fertilidad se acaba, es una realidad. Se afecta de acuerdo a nuestra propia vivencia, hábitos, alcohol, tabaco, drogas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, enfermedades COVID, qué sé yo, ¿no? Hipotiroidismo, lo que se va sumando con el propio desarrollo de la edad. Y en circunstancias en las que ni siquiera elegimos, que estamos pasando, nadie elige tener endometriosis, que no es mortal, pero es difícil, mucho menos una transformación celular maligna, ¿no? Entonces, en enfermedades como estas, es importante que nosotras como mujeres sepamos que no es un solo médico o no es un solo lugar o consultorio donde se va a dar el total de la solución, el pronóstico e incluso el seguimiento. Es muy importante que cuando nosotros tenemos un diagnóstico como biólogos de la reproducción, sugerimos al médico que está a la cabeza, vamos a un ejemplo, cáncer de mama en etapa in situ en una paciente, ejemplo, estamos en un supuesto de 32 años, sí, donde claro que no se le había ocurrido si quería ser mamá o no, ¿no? Entonces dices, ok, de inicio tú dices, bueno, si es un cáncer o una transformación maligna, porque la palabra por sí sola es choqueante, que puede ser resecado, que va a llevar una vigilancia de acuerdo a lo que el tejido mismo que se está extrayendo nos hable, porque hay un panorama tremendamente diverso cuando hablamos de una transformación oncológica, y entonces se tiene que hacer, así como hoy podemos congelar óvulos, también hoy podemos saber de ese tejido que se saca con marcadores o con reacciones moleculares para hacerlo entendible, de que si tiene un marcador positivo o no a hormonas, lo famoso que dicen el triple negativo, o que si se empeora o no con hormonas, o que si es de una estirpe difícil, de un rápido progreso, de un mal pronóstico. Todo eso se puede saber una vez que se obtiene un tejido, y eso es maravilloso también. Eso, justo también el avance de todas estas técnicas moleculares nos ha abierto estos espacios. Si no tuviéramos eso, hoy día no estaríamos hablando de congelación en pacientes que tienen un cambio maligno. Entonces, una vez que el oncólogo, y siempre va a la cabeza, pero un oncólogo no es solo el médico, el oncólogo es un oncólogo quirúrgico, es un oncólogo médico quien establece los ciclos, cantidades, etcétera, de quimioterapia. Hay un oncólogo radiooncólogo quien establece cuánto, a qué dosis, cuántas sesiones de radioterapia. Es un grupo multidisciplinario. El nutriólogo, el gineco, o sea, todos estamos en conjunto valorando a la paciente. Siempre hemos hablado de equipos que se tienen que potenciar. Claro. Cada uno dando lo mejor que tiene de la mejor forma en pro de cambiar la expectativa de futuro de un paciente, ¿no? Ese es un caso de cáncer. Por ejemplo, endometriosis. ¿A qué edad se le está diagnosticando un tumor en el ovario de tipo endometriósico? A los 20, ¿la vas a operar? ¿Es necesario? A los 25, está clara que tiene que acelerar, y no es forzoso que tenga hijos, pero que tiene que acelerar esa decisión. O a los 32, cuando ya tiene una pareja, y entonces es fácil invitarlos a que decidan ese camino. Entonces, los diagnósticos, como puedes ver, y como somos los seres humanos, y como son todas las enfermedades, no entran en cartabones específicos. Y esa es la importancia de esta charla que tenemos hoy. No es una receta de cocina, es entender que cada mujer
tiene una estructura distinta, unas significancias e intereses distintos, con unas circunstancias biológicas y sociales distintas, y entonces la posibilidad cabe con urgencia o no cabe en ella, ¿no? Pero que sepan que existe y en qué consiste. Perfecto, creo que algo de lo que, pues bueno, siempre buscamos retratar nosotros en Top Doctors es lo personalizable, que es el acudir con un especialista, el encontrar el seguimiento adecuado, porque obviamente esto se va a enfocar en cómo ha sido nuestro crecimiento, cómo ha sido el crecimiento del paciente, cómo ha sido su vida y cómo, pues, en este caso, va a ser su futuro, ¿no? Que es algo muy importante. Y creo que también me gustaría platicar de uno de los factores más importantes sobre la fertilidad, que viene siendo la edad, como ya lo comentaba, ¿no? Porque ya lo vemos con embarazos de alto riesgo después de cierta edad. ¿Y cuál es la edad ideal para congelar óvulos y por qué es tan relevante hacerlo a tiempo? Bueno, si nosotros regresamos a ese primer concepto de la edad, nos va terminando nuestros óvulos, siempre, a todas y en todos los casos. Esto es algo que debemos considerar siempre. Podemos tener hábitos maravillosos y ser saludables, y de igual modo se nos van a acabar. Podemos quizá no ser tan saludables, igual se nos van a acabar. Sí es cierto que entre más temprana edad se congelan. ¿Cuánto es temprana edad? Antes de los 35 años. A los 15 no, eso tampoco sería ético. A los 18 tampoco. Entonces, una edad ideal donde ya hay la percepción de un juicio y una aceptación de una paciente que está entendiendo lo que está buscando y preservando, porque también eso es importante, ¿no? Biológicamente les puedes estimular a los 18 si pasaran por un evento adverso como el que comentamos. Pero en este rubro de la elección social, tenemos también que considerar que la paciente tiene que estar consciente y con un autoconocimiento y con un proyecto de vida, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Entonces, edad ideal, donde ya hay una conciencia y una elección, entre 27 y 33 años. Porque por edad, los óvulos tendrán la mejor calidad para guardar. En términos generales, antes de los 35 años es buena idea. Por supuesto, antes de los 35 años es lo más óptimo. Después de los 35 y hasta los 38, la tasa de calidad para recuperar óvulos que puedan darme bebés sanos, porque es todo, ¿no? Es nombre y apellido, disminuye. Y después de los 40 o 42 años, la posibilidad se ensombrece muchísimo, porque entonces estamos hablando de células que ya tienen un deterioro, que nacimos con ellas. Si nacimos con ellas, a los 30 van a estar de 30, a los 40 de 40, y entonces el deterioro es más significativo a medida que avanza la edad. Mira, en la evidencia que tenemos hoy robusta y científica, ¿no? Porque de manera coloquial diríamos, pues mientras estén preservados en el tanque donde se conservan y poniendo el insumo que es nitrógeno líquido y vigilando que todo está en condiciones, sería muy fácil pensar 20 años, 30 años. Pero aterrizaste conceptos básicos, sí, pero la paciente va a avanzar esos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, en la evidencia científica, hoy día hay óvulos que se han descongelado hasta máximo 15 años. Entre 10 y 15 años y han sobrevivido de manera adecuada. Una tasa de supervivencia entre el 85 y 90%, o sea, es alta. Evidentemente esto cambia con el tiempo. Las primeras vitrificaciones tenían mucho menos éxito que lo que tenemos hoy, porque también ha avanzado la medicina reproductiva, los controles de calidad dentro de los laboratorios, el entrenamiento de los embriólogos, la mejor selección de los pacientes, la medicación más personalizada, o sea, es un capítulo maravilloso, o sea, hacerlo como médico es un capítulo maravilloso, y como paciente y como mujer, la intención es que sea una información maravillosa, ¿no? ¿Me va a dar una posibilidad real? Sí, entre mejor calidad tengan el óvulo. Sí es cierto que voy a detener el tiempo que pase o que pudo haber pasado cronológico en esas células que congelé, pero mi vida siguió avanzando. Entonces, ¿cuándo voy a maternar y cuándo voy a gestar? Ese es otro concepto que también es muy importante, y por eso decía, no se
no sería ideal que se utilizara como algo sin tener un sentido, ¿no? Sin saber hacia dónde va, sin saber qué significancias hay en mi vida, sin tener por lo menos que la vida es cambiante y todos lo sabemos, pero un proyecto, ¿no? Un camino. La decisión de congelar nunca debe venir del miedo, tiene que venir desde la información y desde la certeza, no de ser mamá o de gestar o de que va a suceder, porque no lo sabemos, porque es una posibilidad, sino desde tener una prevención biológica que te puede dar una posibilidad a futuro. Hoy día, cuando revisamos cuáles son las prioridades en pacientes, en parejas incluso de menos de 35 años, ninguna pone en primer lugar ni casarse ni tener hijos. Antes quieren profesionalizarse, viajar, divertirse, conocer gente, muchas otras, y estamos viendo que después del 5.º lugar, si no es que más, 18º, quieren vivir en pareja, ni siquiera hablo de matrimonio, y mucho después viene ser papás. Entonces es lógico y es natural porque hay un cambio importante generacional, ¿no? Desde la concepción. Antes las mujeres, hablo antes, hace 100 años, ¿no? Hace 50, hace 30. Nuestra prioridad y nuestra checklist de palomita, y lo estás haciendo bien, era encontrar una pareja, ser una mujer respetable y ser mamá. Y entonces cumplías perfecto con la expectativa social. No todas, pero era el común, claro, ¿no? Hoy día las mujeres no queremos ese checklist. Queremos, en principio, ser mujeres, ser autónomas, ser independientes, ser dueñas de nuestras decisiones, dar por amor, estar con alguien por elección, gestar por decisión, no por resignación. Entonces, obviamente con todo este cambio, pues también hay que estudiar, hay que trabajar, hay que capitalizar, porque las alas de la independencia económica e independencia emocional. Hoy día las mujeres queremos eso, esa es nuestra aspiración. Entonces, evidentemente, si nosotros decimos que hay un cambio tan grande, ¿cómo les damos la certeza? No hay certeza, y eso es algo súper importante. Congelar óvulos no es una garantía de embarazo, porque vienen otros procesos que platicaremos en el desarrollo del tema. Pero sí es una posibilidad real, cómo está avanzando la ciencia, cómo van los procesos reproductivos, cómo han evolucionado los laboratorios, de mantener mis células ahí esperándome para que en un futuro, 2 años, 5 años, 10 años, yo elija tener ese camino sin tener que optar por la resignación de no lograrlo porque ya no tengo óvulos, porque tuve una enfermedad, porque tengo la maravillosa opción, porque también existe la opción de tomar óvulos donados o adopciones, sino que no te sientes tan apurado, tan precipitado. Todas las mujeres que me están escuchando, que tienen más de 35, 37 años, nos enfrentamos a la situación de sentirte a punto de ir a un abismo donde tienes que decidir si quieres ser mamá, te casas con quien sea, te embarazas. No, en estos vocablos comunes, me caso con quien sea, me embarazo de quien sea, gesto sola, puedo sola, ¿no? Donde te llenas de miedo. Entonces no hay garantía de embarazo porque ya lo iremos desarrollando. Hay muchos otros aspectos. Hay una grandísima posibilidad que se incrementa con el tiempo y con la mejora tecnológica y científica. Pero sí, lo que sí es un hecho es que te da un respiro y una posibilidad de que tu biología, que es de mujer y que se van a acabar, te espere un poco. Bueno, hablando estadísticamente y con números duros, porque eso también es muy importante. Ya lo hemos venido repitiendo y es algo que a veces molesta, pero que es real, ¿no? La edad en la mujer es determinante. ¿Para qué? Para proyectarse como mamá o para proyectar una congelación exitosa. Entonces, la efectividad a menor edad es mucho más efectiva, a mayor edad es mucho menos efectiva o quizá nula. Entonces, si nosotras como mujeres congelamos óvulos antes de 35 años, podemos tener una posibilidad de embarazo entre 50 y 70% cuando se descongelan esos óvulos y se utilizan.
Si tenemos entre 38, 35, 38, 39 años, esa posibilidad baja de 20 a 40%. Mira la diferencia que es vital. Pero si nosotros lo hacemos después de los 40, la posibilidad se reduce a menos del 10%.